Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión. Donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI, con espiritualidad y derechos humanos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos son a su programa de colores. Y bueno, pues hoy me encuentro solita aquí en el del 2021, en donde estamos preparándonos para poder dar el grito, ¿verdad? Para el pozole, las quesadillas y todo eso que podemos comer en estos días. Y bueno, pues te doy la bienvenida. Hoy seguimos con el tema de tanatología, que estaremos preparados para sufrir una pérdida. Yo creo que nadie estamos preparados. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a mi amigo Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Jesús? En Zoom. Yo espero que sí y que no me dejen aquí colgada, ¿verdad? Ok, bueno, Jesús, cuando estés listo, pues avísame para que podamos seguir. Vamos a hablar este día sobre si estamos preparados para la pérdida, si en realidad en algún momento podemos llegar a pensar en la muerte, si podemos tocar el tema con nuestra familia, si podemos tocar el tema con nosotros mismos, porque nosotros mismos a veces no queremos pensar en la muerte. A veces nosotros, a pesar de, como decíamos la semana pasada, a pesar de que estamos familiarizados, entre comillas, con la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos estas fiestas, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de poner un retrato de la persona que se fue y poner algunas cosas que, bueno, en las cuestiones cristianas no estamos muy de acuerdo en eso, por supuesto, pero son costumbres que, bueno, son respetables. Recuerda que siempre vamos a respetar las costumbres de las personas y, bueno, ese tipo de trabajos que se hacen, este tipo de procesos que se hacen, como poner una ofrenda y todo esto, también es un proceso de duelo. También es un proceso de duelo. Estamos preparados para eso, estamos preparados para hablar sobre el, lo que es la muerte y este tema. ¿Tenemos algún asunto pendiente en realidad? Creo que algunas personas podrían llegar a pensar, no quiero irme antes de pedir perdón, antes de volver a hablar con mi familia, antes de cualquier otra cosa. Entonces creo que de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Jesús, ¿todavía no estás ahí o sí ya estás? ¿Me escuchas, Lili? Perfecto, perfecto, ya te escucho. Qué bueno Teníamos escucharte. problemas acá con el audio. Ok, no te preocupes, pero tú nos vas a dar una introducción sobre precisamente el impacto que ha generado esta enfermedad, la COVID, en la comunidad LGBTI en México. Sí, es Lili. Fíjate que pues es un tema muy importante, interesante y creo que el impacto que ha tenido esta pandemia en la población LGBTI, pues no hay que demeritarlo, no hay que hacerlo a un lado, porque creo que si bien en materia de como enfermedad a todos, pues ahora sí que ha arrasado parejo la enfermedad.
sí hay ciertos elementos importantes que tenemos que rescatar con respecto a la población LGBTI y te voy a traer a colación un informe que se llevó a cabo el año pasado que se llama Impacto Diferenciado ante la COVID-19 en la comunidad LGBT más en México. Lo que se hace en este informe, pues es rápidamente te cuento, se lanza una encuesta en línea y la gente que se identificaba como parte de la población LGBT más, pues la contestaba, claro, era totalmente anónima y hay que aquellos que quisieran hacerlo. Pues esto en primer momento ya nos habla de un elemento importante que hay que tomar en cuenta en los resultados, es que solo cierto sector de la población tuvo acceso a esta encuesta a poder responder a esto, porque falta sumar a todas aquellas gentes que no pueden tener acceso a toda esta tecnología para poder conectarse a la red. Bueno, sin más, ¿qué es lo que nos da esta información? Bueno, en primer momento, la encuesta la resolvieron alrededor de 6.600 personas aproximadamente. Como comento, el año pasado se llevó a cabo. Y en materia de salud, bueno, jóvenes entre 18 y 19 años se encontró que el 40% refirió tener pensamientos suicidas y 15% intentó Oh, suicidarse de aquellos que respondieron la encuesta. Esto nos habla de qué nos está hablando, que si bien no hay una afectación de manera directa por la COVID en la población LGBTI, que podamos decir que la enfermedad los ataca más fuerte o cualquiera de estas suposiciones, sí hay factores alrededor de esta situación o lo que generó la pandemia que está alterando o está orillando a que la gente tome distintas decisiones. ¿A qué me refiero? Nos lleva totalmente al encierro, la COVID-19. Esto genera estrés en toda la población y principalmente también se aumentaron las agresiones hacia distintos grupos de la población, por ejemplo, menores de edad, mujeres, generados por el estrés por el encierro, pero también lo que orilló la COVID-19 es que muchos jóvenes o mucha de la población LGBT encuestada tuviera que haber salido del closet por dos situaciones. Número uno, porque la obligaron su propia familia o gente cercana a ellos y otros que salieron por voluntad propia, que creo que este tema de salir del closet, pues también se requiere un estudio especial para ello. Pero esta gente, o estos jóvenes que comentaba que alrededor del 40%, pues buscaron una solución, posiblemente a un problema. No sabemos a qué tipo de problemas se enfrentaron, pero posiblemente sea por bullying, por su condición sexual, por su identidad de género, ¿vale? Entonces realmente es una situación complicada. sí. La semana antepasada, veíamos los resultados que que se dieron por los estudios en materia de suicidio que se tienen y realmente en México la población más alta que tiene el índice de suicidios, pues es gente entre 19, 20 a 24 años. Entonces esto nos está diciendo algo y el índice de suicidio se elevó en el último año, que creo que también va ligado con este tema de la COVID. Otro punto importante que hay que rescatar con respecto a esto es la gente que vive con VIH o alguna ITS, que en este caso de la muestra que estábamos hablando o que te comentaba, que son arriba de 6.000, quienes confirmaron que viven con VIH o con una ITS, pues fue una muestra de alrededor de 3.000 personas y ellos mencionaron que la mayoría pudo mantener su tratamiento, pero conforme fue avanzando La enfermedad, la la pandemia. pandemia, la enfermedad, bueno, y el encierro, Ujú. como todo se cerró, pues muchos vieron cooptado su tratamiento, Mm. ¿vale? Y eso pues acarrea otra problemática para la propia gente, ya no solo el COVID, sino que se agrave la enfermedad pues que están viviendo en este momento, ¿no? Y no digamos de la gente que tenía tratamiento hormonal, por ejemplo, personas trans, que también muchos de ellos vieron cooptado todo su tratamiento que tenían, ya en planes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas que si bien el COVID como tal, de manera directa, mm,
no afectó, sí tiene afectaciones colaterales. Los espacios de discriminación, los espacios de violencia también se agudizaron y desgraciadamente el principal de ellos pues es la familia. De los encuestados dijeron que el 47.26% de los encuestados pues eh, su hogar, su núcleo familiar se había vuelto más hostil hacia ellos por su condición sexoafectiva. Y esto es un gran, gran problema. ¿Por qué? ¿Dónde es donde te sientes más seguro? ¿Dónde te sientes más segura? ¿Cuáles son tus lugares donde llegas y te olvidas de todos los problemas? En teoría es tu casa, tu trabajo en algunas otras situaciones. ¿Y qué pasa cuando tu lugar seguro, tu lugar donde te sientes Se rompe. protegido, es donde se rompe y tienes los principales índices de discriminación y violencia? ¿No? Entonces creo que el COVID ha venido a expandir toda la cuestión de la discriminación, la violencia, y no hablemos del sector salud en otros ámbitos, no de manera Correcto. directa. ¿Cómo ves, Lili, todo este tipo Sí, de temas? de hecho, yo sabía perfectamente que cuando estamos en un proceso de depresión, porque este proceso de encierro nos llevó a la depresión, y esta Así es, depresión lo que sucede es que baja los anticuerpos en el cuerpo. Entonces eres más propenso a ciertas enfermedades, o las enfermedades que sufrimos pueden acrecentarse precisamente por el encierro, ¿no? Y bueno, y esto de que que se interrumpió el tratamiento de ciertas personas, sucedió en la gente con VIH, sucedió en la gente con de cualquier tipo, ¿no? Diabetes, todo lo que eran las cuestiones de los riñones, o sea, vimos mucho eso, desafortunadamente, ¿ok? Pero bueno, vamos a un pequeño corte, Jesús. Ahorita regresamos y regresamos con nuestro invitado, así que no te vayas, quédate aquí en Proyecto Radio. Regresamos. regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada! ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Reto. Te invito a escuchar Despertando tu conciencia en amor y armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación, resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien.
pregunta y con mucho gusto te la contestamos. Estamos en vivo y podemos leer todos los mensajes que nos mandas, ¿ok? Bien, tenemos invitado el doctor Fernando Emanuel Hernández Ponce, que fue nuestro invitado la semana pasada y quedó todavía el tema por desarrollar sobre lo que es la tanatología. Te recuerdo, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante de la Universidad Autónoma de México y el Centro Nacional de Trasplantes. También es tanatólogo por la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, técnico procurador de tejidos en el Centro Nacional de Trasplantes y Fundación Conde de Valenciana, miembro de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, miembro de la Asociación Mexicana de Bancos de Tejidos Oculares e integrante, por supuesto, de Misión Cristiana Incluyente. Entonces, Fernando, te doy la bienvenida. Qué bueno que estás aquí hoy con nosotros. Hola a todos. Muy buenas tardes. Hola, Fer. Pues bueno, pues aquí estamos y bueno, pues teníamos todavía el tema por desarrollar, ¿sí, Fer? De hecho, a mí me gustaría que empezáramos un poquito con el tema de ¿qué es la muerte, Fer? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el punto científico de la muerte? Bueno, para empezar, la muerte es un tema tabú. Sí. Es algo de lo que casi no se habla, es algo de lo que la gente no quiere platicar, es algo que les duele, es algo que les recuerda. Médicamente, pues es el cese de las grandes funciones que tiene todo organismo, principalmente la respiratoria, la circulatoria y la neurológica. Vista desde un sentido tanatológico, pues es el término de la vida de una persona y es la transición hacia otra vida, hacia otro momento, hacia otra situación. Ajá. Y eso es ese momento de transición, ese momento en el que una persona tiene que cambiar del aspecto físico al aspecto espiritual, al aspecto trascendental, que es a lo que la gente le tiene miedo. Y muchas veces porque ese momento, a pesar de que sabemos que va a llegar, pues lo vivimos derivado de una enfermedad. La mayoría queremos que sea pues ya cuando nuestro cuerpo esté cansado y sea el momento de descansarlo. Hay otras personas que desafortunadamente terminan su ciclo de vida con un accidente, con un evento violento o bajo ciertas circunstancias. Pero lo que habíamos dicho la ocasión pasada es que la muerte es algo que es inherente al ser humano. Todo ser vivo en algún momento va a fallecer y ese momento va a llegar a los pocos segundos de haber llegado a este mundo o a lo largo después de muchos años de haber estado en esta vida. Entonces, la muerte es algo de lo que tenemos que hablar, la muerte es algo que tenemos que saber que todos vamos a pasar. Es un momento doloroso para nuestros seres queridos porque pues nosotros nos vamos y realmente el morir pues se dice y se conoce que no duele porque hay algunas experiencias incluso de algunas personas que han estado muertas algunos segundos y te refieren esa paz, esa tranquilidad y al momento de regresar a esta vida pues es cuando vienen nuevamente esas sensaciones, pero justo ese momento pues cada uno de nosotros le tocará experimentarlo llegado ese momento. Yo me acuerdo que cuando tomé el curso de tanatología contigo, y por supuesto también cristianamente hablando, hablamos de el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Existen esos tres formas que están en nosotros. Entonces, eso es algo muy importante, creo yo, que la gente lo sepa, porque hay veces que las personas piensan que solamente existimos aquí en el ahora, en el sentido de que cuando nuestro cuerpo deja de respirar, pues desaparece todo. Y creo que no es así. Desaparecen dos cosas, que es el caso de la psique, la mente y el cuerpo. Pero el espíritu queda. El espíritu tiene, los que por lo menos tenemos una creencia de ese tipo, esperamos y creemos que el espíritu sea un ser que va a estar por la eternidad, ¿ok? Entonces, eso nos consuela un poco,
Eso nos consuela porque dices, yo por ejemplo con las personas que en algún momento han fallecido, yo digo, siguen viviendo, son espíritu, ya no los puedo ver, ya no los puedo tocar, ya no puedo estar con ellos, pero siguen siendo espíritu. Y eso también es el creer, el tener una creencia, Fernando, nos ayuda a poder pasar este duelo, ¿no? Así es, la ocasión pasada también platicamos que una persona justo está integrada por cuerpo, alma y espíritu, viéndolo desde el aspecto cristiano, así es, viéndolo desde el aspecto psicológico, tanatológico, separamos un poco la parte almática quizás en esta parte mental y emocional, pero básicamente es lo mismo. La muerte va a ser esa transición entre nuestra conexión de estas 3 o 4 partes juntas hacia solamente la parte inmaterial. De hecho, hay el símbolo de la tanatología es una mariposa, porque la doctora Kubler-Ross decía que cuando nosotros morimos es como si nuestra alma, se liberara o naciera a través de un capullo de una mariposa, y entonces ahora sí se expresa nuestro ser de forma completa, ¿no? Entonces, ese momento es importante, como dices, hay que prepararnos y hay que estar conscientes que en algún momento nos va a tocar vivir. Así es. Fernando, ¿qué hay que hacer ante una muerte de un ser querido? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero que nada, tenemos que estar conscientes de lo que esté sucediendo. ¿Cómo está sucediendo esa muerte de ese ser querido? Si es por una situación violenta, si es por una enfermedad, si es porque está lejos de nosotros, etcétera. Entonces, siempre tenemos que tener esta percepción de lo que pasa dentro de nuestra mente y de lo que pasa alrededor de esta muerte. No es que seamos fríos, sino que seamos conscientes de lo que está pasando y que sepamos que en estos momentos vamos a experimentar tanto situaciones en relación a la situación social como en relación a lo emocional. Va a morir alguien que yo quiero, va a morir alguien que es para mí importante. Quizás tenga, como decías, algún asunto pendiente con esa persona, o quizás tenía algo que decirle y no le dije, o quizás le dije de más, y entonces empiezan esta serie de remordimientos, de culpas, o de sensaciones de que algo faltó, o incluso de la injusticia de creer que una persona puede morir joven y le faltaba mucho por vivir, o una persona ya grande incluso, tampoco la dejamos ir porque pues representa a nuestro padre, a nuestra madre, y pues no quisiéramos nunca separarnos de este ser querido. Prepararse para la muerte, pues desde pequeños tenemos que hacerlos, porque desde que tenemos una mascota, un pececito, un pollito, para los que estamos en provincia, que es muy común, un perrito, experimentamos desde pequeños que es una mascota fallezca, ¿no? Y muchas veces no nos dejan vivir esa sensación de esa primera vez en la que nos enfrentamos a una muerte. O quizás no sea una mascota, sino sea realmente algún ser querido, y a los niños siempre los vamos a relegar, siempre los vamos a hacer de menos, o creemos que no tienen la capacidad de entender la situación. Sin embargo, si tú a un pequeño, a un niño le enseñas desde su primera infancia qué es la muerte y cuáles son los procesos que tiene que vivir emocionalmente con ella, la va a entender mejor. Es correcto. Creo que se fue el audio o... Ok. No, a ver, ¿ya me escuchan ahí? Ok, sí, ajá. Sigue. Entonces, es muy importante esta situación, bueno, esta parte de explicar a los niños. Un adulto incluso cuando vive una muerte, cuando vive esa pérdida de un ser querido, como te digo, puede ser por alguna situación de enfermedad, alguna cuestión violenta, incluso la pérdida de un ser querido, como decíamos también, por un secuestro, donde no vemos, a lo mejor muchas veces, o no sabemos qué pasó con nuestro familiar, no sabemos si está vivo, si está muerto, las probabilidades muchas veces indican que ya puede haber fallecido, pero no vemos ese cuerpo, y entonces conservamos una esperanza bajo una situación muy complicada que es la desaparición de una persona, y preferimos seguirlo buscando y tener esa esperanza hasta encontrar ya sea la persona viva o ya encontrar a alguien o algún resto y poderlo tener en casa para poderle, como dicen los mexicanos, ¿no? Darle una sepultura en casa y saber dónde está. Oye, entonces, Fer, ajá, sí, perdón, sigue.
Es importante entonces esta cuestión de la muerte, como todo, ¿no? No estamos preparados, pero poco a poco lo tenemos que ir experimentando. Precisamente por eso es que a lo largo de nuestras vidas vamos teniendo estas llamadas pequeñas muertes o duelos cuando nosotros perdemos algo, ¿no? Y entonces es cuando vamos entendiendo este proceso del duelo, las etapas, que vamos a entrar quizás en una negación, que vamos a entrar en una confrontación de emociones, ira, culpa, miedo, frustraciones. Y si nosotros no dejamos que experimentemos esto, el llegar a una comprensión, el perdonar incluso a esa persona que ya murió, porque al final te abandona una persona, hay esa sensación de orfandad, entonces es importante poder llegar a esa etapa del perdón para poder pasar a una aceptación, donde tú ya vas a poder darle un nuevo significado a esta pérdida, no olvidar a la persona, sino más bien ya no sufrir por esa falta de este ser querido. Correcto. Entonces sí es muy importante. Correcto. Jesús, ¿tienes alguna pregunta o...? Claro. Yo creo que lo que dice Fernando es muy interesante y muy importante porque nos habla de todo este proceso que sin duda estamos seguros que lo vamos a vivir. ¿Sí? Pero ¿cómo me preparo para morir? Y a la par, ¿cómo les enseñamos a los niños el proceso de muerte? Pues bueno, para poderle enseñar a alguien, primero tenemos que aprender nosotros cómo prepararnos. Y muchas veces el temor a morir viene principalmente, por dejar algo pendiente, dejar algún asunto pendiente, por esa sensación de que me faltó hacer algo. Entonces yo tengo que aprender a vivir el aquí, el ahora, el presente, como yo lo tenga, como se me vaya presentando en el día a día. Obviamente tratando de atender todas mis necesidades, todo lo que esté alrededor de mí. Para eso necesito saber quién soy y quién soy como ser humano, qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi mente, qué necesitan mis emociones, qué necesita mi parte espiritual, que finalmente es la parte más esencial de la persona, donde se va a tomar para poder hacer esta transición, como bien lo dice Lili. Cuando la persona muere, el alma, entonces, que es esa parte inmaterial, es esa parte donde están la esencia de la persona, pues es justo lo que se va a vivir, la que va a ir a vivir a ese otro plano, por llamarlo de alguna forma, o a esa otra vida que haya, no sabemos qué hay, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante. Entonces, número uno, hay que conocernos, hay que saber quiénes somos, hay que saber qué asuntos pendientes tengo en mi vida, no solamente en el aspecto de duelo, sino qué otras cosas me están afectando, qué otras cosas no me dejan ser una persona íntegra, contenta, feliz, por llamarle de alguna manera. Cuando yo empiezo a resolver todos estos asuntos pendientes, empiezo a liberar esa mochila que cargamos con mamá, papá, hijos, casa, economía, relaciones, trabajo, etcétera. Amigos incluso que tenemos tiempo de no ver, equivocaciones, perdonar a alguien, y entonces esto va a aligerar mucho esta carga al momento de que yo me vaya. Conocer que es algo que va a pasar de una u otra forma, yo voy a morir, ¿vale? Entonces, empezar a quitarme estas ideas de que yo debo de morir de viejo, de que los jóvenes no deben de morir. Hoy, por ejemplo, con lo que hablaban de la pandemia, al inicio nadie sabía nada de lo que estaba sucediendo con estas muertes, y de repente empezamos a saber que las personas adultas mayores eran las que eran más afectadas, y entonces, ¿quiénes estaban yendo? Mamás, papás, abuelitas. Entonces había muchas cosas, porque a esas personas que deberíamos de proteger, de repente las abandonábamos en un hospital, y no porque quisiéramos, sino porque no podíamos estar ahí, y la gente moría pues prácticamente sola. Conforme fue pasando esta pandemia, pues resulta que ese fue el primer grupo vulnerable que fue atendido, fue vacunado, y entonces ahora resulta que salen las personas adultas mayores ya vacunadas, pero sale también a la calle toda la familia nuevamente, que todavía no estaba vacunada, y se empiezan a enfermar ahora los adultos jóvenes e incluso los niños. Y entonces ahora tenemos que saber que es algo que puede afectar a esta población de manera súbita y repentina. Y en el caso de los niños, pues eso, a mí me han hablado incluso desde los funerales de algunos de mis pacientes,
y me dicen, oye, ¿qué hacemos con los niños? Porque mamá, papá, abuelito acaba de fallecer y no sabemos si llevarlos al funeral, si decirles que se despidan o simplemente decir que abuelito o abuelita se fue de viaje. Entonces, hoy leía justo por ahí alguna frase que decía, si tú le dices a un niño que abuelito se fue al cielo, el niño va a entender que se fue al cielo, pero no solamente le digas eso, sino también compleméntalo diciéndole, abuelito murió, o sea, ya no va a estar con nosotros de forma física y lo vas a poder extrañar, te va a doler en algún momento, vas a llorarlo, pero va a estar bien. Y llevarlo incluso al lugar del funeral y despedirse pues del cuerpo, si es que se puede, sino bueno, después tratar de hacer algún ritual que le llamamos nosotros de despedida a este ser que queremos mucho, pero enfrentarlos también y llevarlos de la mano a ese tipo de situaciones. El niño va a dejar de ver a la muerte como algo que duele, porque eso es lo que nos enseñaron, morir duele. Y realmente, como les digo, le duele a las personas que nos quedamos y a las personas que sufrimos emocionalmente por esa persona, ¿no? Finalmente, quien fallece, creemos que descansa, y bueno, nosotros los cristianos creemos que descansa en los brazos del Señor. Así es. Oye, y precisamente hablando de este tema que mencionabas, ahora con la pandemia, pues cambió el ritual de despedida de un ser querido, porque antes, pues entraba al hospital, a lo mejor entraba muy malo, se iba poniendo malo, pero tú podías entrar, podías estar a lo mejor allá afuera en el lugar de espera, pero había visitas 2 veces al día, etcétera, ¿no? Y cuando fallecía la persona, pues podías hacer el ritual de todo lo que es el velatorio, todo esto, los acompañantes alrededor, los amigos, los hermanos, etcétera. Y hoy, ahora no, ahora, ¿qué pasaba o qué pasa? El enfermo entra al hospital, te despides ahí si bien te va a que pueda despedirse y no lo vuelves a ver. Y después te avisan que ya falleció y ya no puedes verlo, a veces ya no puedes ni siquiera acercarte porque si murió de esta enfermedad, pues se va directamente a crematorios y en cuestión de horas tienes una cajita con cenizas. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de duelo? ¿Cómo ustedes, como tanatólogos, tienen que cambiar esta forma de, bueno, tienes que hacer un velorio, etcétera? ¿Cómo tuvieron ustedes que cambiar o modificar ciertas cosas para ayudar a esa gente que está teniendo una pérdida de ese tamaño? Claro. Cuando un doliente, que así les llamamos a las personas que están pasando por un duelo o un proceso de pérdida, llega con nosotros, o por lo menos a la consulta conmigo, lo primero que hacemos es tratar de conocer cuál es su concepto de la muerte. Porque muchas veces en ese concepto de la muerte creen que hay una injusticia en el que la persona, por la razón que sea, haya fallecido, ¿no? Y entonces es cuando viene el enojo, principalmente con el personal de salud, con la propia persona, con ellos mismos, generan culpas, se generan frustraciones, hay enojo incluso con Dios por no haber salvado a esta persona. Entonces necesitamos ir viendo cómo están estas emociones e ir alimentando y yo creo que cambiando un poco el concepto de la muerte de esta persona. Cuando ella acepta que todos vamos a morir y que, bueno, desafortunadamente no estuvo en las manos de este familiar o de este doliente el cómo su familiar muriera, entonces podemos ir avanzando en ir atendiendo estas emociones. El miedo es algo que está latente como una emoción en todos los duelos, sin embargo, ahora, pues todos tenemos miedo porque desconocemos de una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo. Tristeza porque estamos perdiendo a muchos seres queridos. No solamente a veces se vive un duelo que le llamamos pues, un duelo único, sino vivimos duelos en racimos. Hay familias, sí, incluso compañeros de la iglesia y hermanos de la iglesia han perdido hasta 9 familiares por esta enfermedad, ¿no? Y eso ha sido uno tras otro, tras otro. Entonces, son duelos en racimos. Entonces, son muchos duelos que se van viviendo al mismo tiempo.
estamos viviendo enojo por toda la situación médica, sobre todo de aislamiento, de tengo que cuidar a mi familiar, pero me tengo que cuidar yo, y entonces tengo que acatar las medidas sanitarias, entonces no lo puedo ver, y de repente ya me hablaron que está muy grave, y entonces tenemos que decidir si lo intubamos o no, y entonces ahora ya me hablaron y ya me dijeron que ya falleció, y ahora qué tengo que hacer, y nadie puede ir al hospital, y solo una persona hacer el trámite, y me van a entregar a mi familiar, quizás a través de la funeraria y ya con un proceso de cremación. Entonces, todo esto hace que la gente se enoje, tenga culpas, ¿por qué lo llevé al hospital? ¿Por qué no lo llevé a tiempo? ¿Por qué no lo vacuné? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y frustraciones porque hay otras personas que dicen, yo sí lo llevé, yo sí lo vacuné, yo nos cuidamos, yo esto, yo lo otro, y a pesar de todo esto, está ocurriendo la pérdida, está ocurriendo la muerte. Todo esto se va tratando para ir deconstruyendo, por decirlo de esta forma, o explorando más bien qué pensamientos hay detrás de estas emociones, y entonces ir apoyando a este doliente o a esta persona que está pasando a través de la pérdida para saber qué hay detrás de cada una de estas emociones y decirle, bueno, ¿hiciste lo correcto al llevarlo al hospital? Sí. Ah, ok. ¿Lo estaban atendiendo? Sí. Ok. ¿Estaba recibiendo el tratamiento que hay? Porque no hay algo específico todavía para esta enfermedad. Sí. Entonces, con eso la persona va entendiendo, va comprendiendo que no estuvo en sus manos muchas veces, y sobre todo en esta enfermedad, no estuvo en sus manos la muerte de esta persona. Bueno, de hecho, la muerte de alguien no está en las manos de alguien, salvo que sea pues un homicidio, ¿no? Donde la persona conscientemente decide quitar la vida de otra persona, ¿no? Y hasta eso, pues tiene sus cuestiones psicológicas, que la criminología pues es bastante buena en estudiar ese tipo de cuestiones. Cuando la persona está entendiendo esto, pues bueno, se va a enfrentar a vivir el duelo quizás sin esta parte que para nosotros es muy importante, sobre todo en las muertes físicas, que es la parte del luto, sobre todo el luto social. Una persona no solamente es una persona en su casa, sino dentro de la sociedad, con sus vecinos, con sus amigos, en su trabajo, fungía como alguien. Y entonces, el no tener en estos momentos esos momentos de funeral, donde la gente pudiera rendir pues el agradecimiento, despedirse de su amigo, despedirse de su vecino, quizás de la persona que le ayudó en algún momento para algo, pues bueno, es necesario. Y eso es lo que se está quedando pospuesto por el momento. Nosotros tenemos algunas formas en las que o esperaremos el momento adecuado para que se pueda hacer un funeral, quizás con las cenizas, quizás solamente en casa, quizás con una foto, pero hacerlo, porque esa parte es importante también para la familia y para los dolientes que están viviendo eso. Y si no, bueno, escribir una carta, liberar algún animalito, una mariposa, una paloma, etcétera, para representar, ¿no? Encender una vela. Entonces, estamos haciendo, pues ahora sí, uso de estos rituales que ya conocíamos como a manera de honrar y de despedir a este ser querido, porque no lo podemos hacer como nosotros quisiéramos, ¿no? Las redes sociales ahora también han ayudado bastante para transmitir servicios religiosos, Sí. Mandar las esquelas, etcétera, ¿no? Y eso ayuda a la familia. Incluso cuando el doliente está listo para deshacerse o liberarse de algunas pertenencias de la persona, también podemos regalarle a alguien a lo mejor algo que era importante, ¿no? Una camisa, una gorra. Y el hecho de llevar o entregar este objeto a otra persona hace que se liberen ideas, palabras, conversaciones que ayudan mucho a conocer cómo veían a este ser que yo perdí otras personas. Y entonces viene este camino de recorrer la comprensión y al final pues aceptar que la persona pues ya no va a estar con nosotros como cristianos, que fue la voluntad de Dios, ¿no? El decir hasta aquí, porque es mejor que esté conmigo a que esté en este momento, en esta vida, y que algo hay que aprender de la pérdida y de esta decisión que el Señor hace al tomar la vida de una persona. Ok, Fer. Faltando 5 minutos para terminar este corte, quisiera yo que hablaras un poquito sobre precisamente, Jesús nos estaba dando al principio cifras, porcentajes, que hablaba sobre las personas de la diversidad, cómo se vieron afectadas, cómo se han visto afectadas
con respecto a este tipo, a la enfermedad, al encierro, ¿no? Y yo creo que la depresión es ahorita pues una de las cosas más importantes que está pasando la gente, la depresión. A lo mejor no tanto por la pérdida de alguien, pero a lo mejor sí por estar mucho tiempo encerrado. También al fin y al cabo es una pérdida, que es la pérdida de la libertad, ¿no? La pérdida de poder salir libremente a la calle, ir a tu trabajo, regresar, ir a un restaurante, ir a un lugar con los amigos. Todo eso se cerró mucho el año pasado. Ahorita ya está abriéndose, pero el problema es que vuelven a haber contagios. Pero la gente precisamente habla o sea, cómo la gente está viviendo esto, cómo ustedes como tanatólogos están procurando ese tipo de gente, la gente que está deprimida, la gente que está triste, la gente que perdió su libertad, que todos al final de cuentas, pero al final de cuentas cada uno de nosotros lo hemos podido procesar de una diferente manera. Gente que se queda en su departamento de 50 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, y que a lo mejor tiene que estar trabajando desde su computador y ya no puede salir los viernes con los cuates, etcétera, etcétera, ¿no? Regresando de este corte, quisiera que me respondieras cómo están trabajando a este tipo de gente, si tienes gente con ese tipo de problemas de depresión y cómo lo están trabajando en tanatología, ¿ok? Ahorita regresamos, no te vayas, en 3 minutos estamos de vuelta. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, pues ya estamos de regreso en Proyecto Radio. Adelante, Jesús. ¿Lili? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues queremos mandar saludos como siempre, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a Oscar Santoscoy, Mónica, un saludo Moni, a Mosito, un saludo también a Héctor que nos está escuchando. Y bueno, esto que mencionaba Lili, esto de la depresión, todo lo que ha traído el encierro para gente, que la depresión también ha detonado otras enfermedades
Sí, es como una cadena que se va generando, ocasionada por el encierro y en el estrés, y el estrés empieza a detonar distintas cosas, no solo la muerte de un familiar, sino todo este tipo de cosas que ya nos comentaba Fernando, nos comentaba Liliana. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, Fer? Que te preguntaba Lili hace un momento antes de irnos a corte. ¿Cómo trabajar con ese tipo de situaciones, con el estrés que se está viviendo prácticamente? Porque realmente los que trabajamos desde casa amanece, me levanto, prendo mi computadora, me pongo a trabajar, me levanto de la computadora, voy a comer, regreso, sigo trabajando, me levanto, voy a comer nuevamente, regreso otra vez a la computadora y de ahí me voy a dormir. Eso genera mucho estrés con el tiempo. Sí. ¿Cómo trabajan todo ese tipo de temáticas, Fer? Bueno, pues para empezar, como lo decían también al principio, ¿no? La pandemia no solamente se vive en los hospitales, sino también se vive en las casas. Y ha habido, pues, la atención física en los hospitales a través de todo este tratamiento para los pacientes con COVID, pero ha desarrollado una serie de patologías o de enfermedades que ya eran vistas, la depresión, la ansiedad, el estrés, este, la sensación de encierro, la pérdida de la libertad, ¿no? Si la persona que está en un hospital tiene una pérdida por la pérdida de su salud, las personas que estamos en casa o que estaban encerradas en casa o aisladas tienen esa pérdida de la libertad y entonces mi mundo se vuelve mi casa. Y aquí es donde viene una palabra que yo no me gusta tanto, pero eso es, la resiliencia. Resiliencia, perdón, el cómo yo me voy adaptando a estos procesos de estrés, a estos procesos de cambio que tal vez no me gustan, pero el hecho de yo no saberlos manejar implicará que me quede en mis pensamientos y eso me lleve a deprimirme o me lleve hacia la ansiedad. Y entonces pues hay que buscar actividades dentro de la propia casa, como lo decían en algún momento, si yo voy a estar haciendo home office en mi casa, pues yo me paro a la misma hora en la que voy a entrar a trabajar, me baño, me arreglo, busco un espacio dentro de mi casa y lo utilizo para hacer ese trabajo. Sé que es muy difícil porque pues ahora no solamente en una casa está una persona, convive mamá, papá, los niños, a veces otros familiares, pero tenemos que ir buscando estos momentos de adaptación y bueno, eso también implica el volver a vernos a la cara con la familia, porque muchas veces todo el mundo salía de casa y nada más se veían en la mañana y en la noche y ahora otra vez a aprender o reaprender a convivir. Eso ha sido lo complicado. Como bien lo decías, hay gente que ha entrado en tanta ansiedad que ha intentado suicidarse o han tenido pensamientos suicidas, ¿no? A través de todo esto. Entonces, la atención mental de la salud también es importante. Entonces, si tú sientes que tienes esta necesidad, acércate con un psicólogo, con un tanatólogo, con un psiquiatra, acércate con personas o busca videos para hacer actividades lúdicas dentro de tu casa para poder pues ir liberando el estrés, ¿no? Puede ser desde ejercicio, puede hacer aprender algo. Yo les voy a ser muy sincero y yo creo que Liliana lo sabe y ya le tocó probarlo. Yo algo que hice fue aprender a hacer pan, porque si no, yo estaba que me volvía chango ya en la casa. Yo no dejé de ir al hospital, pero sí fue un estrés constante el saber que yo llegaba al hospital, estar en el área, pues si bien no estaba directamente con pacientes COVID, sí en atención a todos estos pacientes de manera administrativa, pero estaba en el hospital. Entonces, llegar del hospital, llegar a la casa, era una preocupación desde que me tengo que llegar, no me vean, no respiren donde yo estoy porque voy a entrar, me voy a cambiar, me voy a bañar y ya que esté limpio, entonces ya nos vemos. Y entonces eso fue un estrés que tuve que aprender a manejar de alguna forma porque el gimnasio también me lo cerraron. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues aprender a hacer pan y subir unos cuantos kilos que, bueno, ya van para abajo, pero eso es algo en lo que una persona tiene que buscar en esta resiliencia de poderse adaptar a estos factores de estrés, ¿no? Y cada quien tendrá que buscar lo que mejor le convenga, ¿no? Incluso yo dibujé, yo de repente regresé a tocar por ahí las 2, 3 teclas que sabía tocar del piano, etcétera. Entonces es una forma en la que la persona sigue conservando sus tiempos y sigue conservando actividades. Y hay personas que incluso han perdido su trabajo.
Y entonces no solamente es la pérdida de la salud, sino la pérdida del ser querido, más la pérdida del trabajo, más la pérdida de la libertad. Y entonces empieza a haber un acúmulo de pérdidas. Entonces cuando llegan con nosotros, de verdad, yo siempre les digo a mis pacientes en la primera sesión, tómate una foto ahorita en el espejo y la comparas después. Y quienes lo han hecho, de verdad me han dicho, oye, cuando necesitamos pedir ayuda, ¿no? Entonces, pues acércate con tu pastor, acércate con tu mamá, con tu papá, con un amigo, a estas asociaciones incluso para líneas del suicidio o de atención a la persona que tiene estas ideas, a varias situaciones. No dejes de tener esta consulta y solicitar esa ayuda que todos necesitamos. Así es. De hecho, en algún momento yo me acuerdo que, de hecho, yo también empecé a hacer cosas. Yo también empecé a buscar, a hacer cosas, a pesar de que la casa es grande. Para los que no saben, tengo muchos perros, tenemos muchos perros en casa. Entonces, ellos me distraían mucho porque siempre hay algo que hacer con tanto perro. Y siempre hay un perro, siempre digo, siempre hay un perro que abrazar en esa casa. Entonces, pero empecé a hacer un taller en la parte de atrás, un taller de carpintería, y empecé a hacer cosas. Empecé a hacer una mesa, y después empecé a hacer unos libreros, y empiezas a hacer cosas porque necesitas ocuparte de alguna forma y sacar todo ese estrés, todo ese miedo. Yo me iba a la parte de atrás, ponía música o ponía una entrevista o ponía una prédica o algo y me distraía. Se me iban ya no escuchaba noticias porque nada más me ponían así muy, muy nerviosa y era un momento de relajarme, ¿no? Y creo que eso es muy... Otra de las cosas que me gustaría también, ya nos faltan poco tiempo para terminar este último parte, pero a este último bloque, pero algo que gracias a que, pues yo creo que todo esto nos impulsa a buscar de Dios, ¿ok? Y fue y ha sido el momento más importante para Misión Cristiana Incluyente, porque como tenemos grupos en línea, los grupos empezaron a llenarse. Y hoy tenemos más del doble de cómo empezamos, más del doble de personas de cómo empezamos esta pandemia. Creo que también se despertó mucho, esta pandemia lo que despertó fue tengo que buscar mi lado espiritual. Tengo que alimentar mi lado espiritual. Tengo que buscar. Y para la gente LGBTI hay muy pocos lugares donde nos acepten como somos. Entonces, creo que también esa parte es muy importante. Por eso decía Jesús, ¿se aventuraron a salir del closet? Claro, por supuesto, porque no tenían esa contención que a lo mejor les daban sus cuates, sus amigos. Llegó un momento donde tuvieron que salir del closet, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Jesús, sobre esto que estoy diciendo? 2 minutos para acabar, porque ya nos vamos. Sí, sin duda, esto va unado a lo que mencionaba Fernando, que en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, y principalmente cuando la muerte es como muy cercana, pues el ser humano siempre trata de buscar algo a que adherirse, a que agarrarse por el miedo que siente ante lo desconocido. Y esto va totalmente de la mano con estudios, y voy nuevamente a la antropología, que se han hecho desde la antropología, donde, y retomo o cito algo que dice un arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, en su obra Muerte a filo de obsidiana, en el cual él muestra que todas las sociedades tienen por lo menos tres mitos, ¿sí? Un mito cosmogónico, un mito de la creación del universo, un mito antropogénico, que es un mito de la creación del hombre, y un mito de la trascendencia, que en este caso es qué va a pasar después de la muerte. Y todas las sociedades tienen esto, pero en momentos de
crisis sociales, en momentos de situaciones complejas, el hombre, el ser humano busca a qué adherirse, a una filosofía, a una creencia. Diría el buen Rius, no existe ningún ateo, porque aún la ciencia es una filosofía que cumple esa función para dar una respuesta a aquello que no conozco, a aquello que desconozco. Si bien tal vez no soy creyente de ningún sistema religioso, pero sí de la ciencia como tal, que cumple esa función, ser una filosofía, dar una respuesta a algo. Y sin duda es un tema muy, muy amplio en ese sentido. Así es, así es. Bueno, pues Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todavía queda un tercer programa, va a haber un tercer programa donde vamos a hablar de todo esto que está hablando Jesús, donde vamos a hablar de algunas otras cosas ya de nuestra gente, la gente LGBTI. Y bueno, Fer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad por tu tiempo. Sí, y Jesús, gracias, te quiero, te extraño. Gracias a todos, gracias, chicos, Fer. Dios los bendice y nos vemos dentro de 8 días. Bye, Hasta cuídense. Luego. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX, con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.